Hola nuevamente y saludos cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi más reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otra dosis narrativa de mi tierra colorada y país natal, y para muchos de nosotros dispersos por el mundo, cuentos y relatos de Ñaneretami, Paraguay. El relato escogido para hoy se titula El último viaje y proviene del libro Solo una noche más de Mario Ferreiro, presentador en vivo del Papa Juan Pablo II, primer sumo pontífice en visitar nuestro país, en el acto de los constructores de la sociedad en 1988. Ganador del premio Alfredo Seyferthield en 2007 por su labor periodística y también del Paraná de Oro en 2011 por su destacada labor de presentador de televisión desde el año 2000. El último viaje es uno de los 8 cuentos incluidos en Solo una noche más y relata un hecho histórico real: el regreso a Asunción por muy poco tiempo de Madame Lynch, viuda del mariscal Francisco Solano López, que tuvo lugar a fines de octubre de 1875. El título alude a ese viaje, que fue realmente el último de Elisa Lynch, en vida, al país, donde acompañó al mariscal hasta su muerte y dio a luz a los 7 hijos de ambos. Ella falleció en París en 1886. El relato está estructurado en forma de contrapunto y a 2 voces. Hay 2 narradores, una en primera persona que está en itálicas gorditas y refleja la voz de la protagonista principal, Madame Lynch, quien nos habla desde su yo íntimo. Y la otra voz es la de un narrador omnisciente en tercera persona, tal vez doble del autor Mario Ferreiro, que va complementando el testimonio confesional de Madame Lynch con datos históricos pertinentes y refleja, en mi opinión, admiración por esa mujer a quien describe como, cito del texto, irlandesa de hierro, cuya, otra cita, frágil figura contrastaba con el temple que había mantenido aún en las horas de mayor tragedia. Final de la cita. Para quienes como yo gusten de los cuentos históricos, en particular sobre este mismo episodio de la llegada a Asunción de Madame Lynch en 1875, les sugiero que vean y escuchen el relato de Alcibiades González del Valle, titulado Itinerario de un viaje complicado, que ya trabajé y presenté por radio en 2022 y forma parte de mi canal de YouTube, fácilmente accesible. Pienso que sería altamente enriquecedor el ejercicio de comparar y contrastar ambas rendiciones literarias del mismo evento histórico. Y ahora pasamos a la parte para mí más interesante de estos combos cuentísticos: la mini entrevista con los respectivos autores y en este caso con Mario Ferreiro. Cuando le pregunté a Mario sobre la génesis de su libro Solo una noche más, de cómo y cuándo nacen los textos incluidos en dicho libro, me dijo, y lo cito textualmente: soy un asiduo lector de la historia de nuestro país. Mi padre Marcelino era un apasionado del tema y nos inculcó desde muy chicos el aprendizaje, la investigación, la duda sobre todos los relatos de la historia del Paraguay. Y por supuesto, gran parte de ese interés genuino de mi tema pasa por la lectura acerca de 2 de sus grandes figuras históricas:
el doctor Francia y el mariscal Francisco Solano López. Además, soy de los que considera vital entender al Paraguay desde el gran holocausto de la guerra contra la Triple Alianza. Fin de esta cita. Le pedí después que específicamente nos contara cómo y cuándo nace el último viaje. Como es obvio que está inspirado en eventos de nuestra realidad histórica y en este caso en torno a Madame Lynch, le pregunté si podría compartir aquí sus fuentes y si habían elementos ficticios en este relato. Nuevamente aquí va su respuesta, sus palabras tal cual. Lo que yo siempre intento hacer es ficcionar por encima de lo que aprendo de la historia formal y sobre las cosas que me cuentan. Por supuesto, he hecho dentro de mis posibilidades el cotejo constante con las fuentes más confiables para no cometer errores en materia de fechas, lugares y nombres de personas. Pero todo lo demás es literatura. Debo decir finalmente que me inspiró en gran parte el libro de Lily Tack, Noticias del Paraguay, además de artículos periodísticos y ensayos diversos sobre la vida de Madame Lynch, un personaje que me parece fascinante. Fin de la cita. Le comenté que me parecían muy bien elegidos los títulos de los cuentos incluidos en su libro Solo una noche más, y si quería comentar el porqué de El último viaje para este relato. Si fue realmente ese viaje de octubre de 1875 el último viaje de Madame Lynch al Paraguay. Y aquí va lo que me respondió al respecto. Fue efectivamente el último viaje de Madame Lynch a Paraguay. Ya nunca más pudo volver. Y aunque era evidente que lo que buscaba era salvar parte de sus cuantiosas propiedades en materia de tierras, no se puede negar el simbolismo de cierre de la etapa más importante y trágica de la vida de esa mujer cuando se marcha presurosamente de Asunción aquel lunes 25 de octubre de 1875. Fin de esta cita. Le confesé que me gustó mucho la estructuración que le dio a este cuento, en forma contrapuntística entre dos voces narrativas, la del personaje protagonista, Madame Lynch, en primera persona, y la de un narrador omnisciente, en tercera persona. Le pedí sus comentarios al respecto, si por qué optó por estructurar este relato así, a dos voces, y me dijo lo siguiente. El contrapunto es intencional, y por supuesto todo lo que dice o piensa Madame Lynch es fruto de mi imaginación. Traté de reflejar el sentimiento de una mujer indignada y atormentada por un final verdaderamente desastroso. No olvidemos que Madame Lynch vivió los últimos momentos de esta guerra como testigo directo de la muerte de su hijo y su pareja. Y sí, en el proceso de pensar y escribir finalmente este cuento, fue creciendo mi admiración por ella. Fin de la cita. Y como siempre le pregunté que si él estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué les diría o comentaría a los oyentes de la radio para que comprendan o contextualicen mejor su último viaje? Aquí van sus palabras, su respuesta tal cual. Les diría que el cuento intenta ponerse en la piel de una mujer absolutamente ajena a las raíces culturales del país al que llegó, detrás del hombre que amó, hasta acompañarlo en su propia inmolación. No sé si hay muchas mujeres que se atrevieron a tanto en la historia de la humanidad. A veces pienso en María Magdalena o en Eva Duarte de Perón. Madame Lynch se sobrepone sucesivamente al rechazo de la cerrada alta sociedad paraguaya de la época. Vence prejuicios insalvables e incluso triunfa sobre una historia oficial que la proscribió durante décadas para emerger como una verdadera heroína, más allá de si seamos o no lopistas. Fin de las citas. Bueno, creo que con esta presentación y en particular con los comentarios del propio autor, ya los puedo dejar con el audio número 2
para que escuchen y disfruten de El último viaje de Mario Ferreiro. Aquí va el relato de Mario Ferreiro titulado El último viaje. No puedo creer que las mismas personas a las que tanto ayudé hoy me hayan vuelto la espalda de esta manera tan ruin. Son los mismos jefes políticos que me adulaban para acercarse al presidente Mariscal, mi amado Pancho, sedientos de compartir con él algunas migajas de su poder infinito. Las mismas señoras de la alta sociedad paraguaya que se desvanecían por unos minutos de mi incauta atención, hoy escriben envenenadas misivas a los periódicos tratando de enlodar el nombre de una mujer que no hizo otra cosa más que estar al lado de su hombre hasta el final. El lunes 25 de octubre de 1875, Madame Lynch abandonaba Asunción por última vez. Los rigores de un verano anticipado ya se hacían sentir en el puerto de la ciudad, atiborrado de mercaderes, marineros y visitantes que forcejeaban por despedirse de la otrora mujer más influyente del Paraguay. Su polémico retorno no había terminado bien. Apenas habían transcurrido un par de días desde que arribó a la capital del país, que vio sucesivamente en sus épocas de mayor fulgor y en sus horas de tragedia infinita. Pero, ¿cuál fue el motivo real de este arriesgado periplo? Si hasta han tenido el tupé de adjudicarme la autoría intelectual de todos los excesos de una guerra atroz, que como todas las guerras tuvo de todo menos sentido común y alguna pizca de humanidad. En medio de ese infierno pretenden que yo, Alisa Elisa Lynch, la ahora bestia maldita del gran mariscal, haya sido la causante de una desgracia nacional cuyas razones políticas todos saben que son mucho más profundas y complejas que una supuesta cuestión emotiva o pasional. Pero, por favor, justamente ellos, que se meaban de miedo y adulonería apenas Francisco pisaba con sus tacones militares los grandes salones de las épocas de esplendor. ¡Por Dios! ¡Cuánta ignominia! ¡Cuánta ingratitud! Pero, ¿qué había venido a hacer la compañera de López al país que había proscripto por Constitución Nacional todo lo relacionado a su marido y a toda su descendencia? Nadie lo sabía muy bien, ni siquiera ella, en la que se mezclaban sentimientos encontrados de amor y odio, de miedo y venganza, y sobre todo con la ambición ingenua de pretender recuperar parte de lo que consideraba sus bienes legítimos, la mayor concentración de propiedades privadas ostentada por persona alguna hasta entonces en la historia de la República del Paraguay. Me adjudicaban las ejecuciones ordenadas por los tribunales de sangre de San Fernando y otros episodios tristes, y me mezclan en intrigas políticas y unos celos que nunca sentí por nadie, porque soy mujer de una sola conducta, entregada desde el primer momento de cuerpo y alma a su amado mariscal. ¿Acaso olvidan que llevé conmigo a Europa para su protección a Rosita Carreras, hija de mi amado héroe con otra mujer? ¿Qué clase de mujer enceguecida por estúpidos celos podría dejar testimonio tan claro de amor y misericordia? Lejos había quedado su primer encuentro en París en 1854 con su amado Pancho, aquel arrogante e irresistible hijo del presidente de una lejana y exótica nación del sur de América. Habían pasado los años de gloriosa ostentación en una sociedad que nunca terminó de aceptar
a la extravagante irlandesa de pelo rojizo. Y, por supuesto, había transcurrido ya un lustro de aquel final de horror en Cerro Corá, en donde Alicia vio morir a su marido del que nunca más se había separado, y a su amado hijo mayor, primer fruto de aquel encandilamiento mutuo que se inició en los grandes salones de la ciudad luz. Fueron años de vértigo, fuego y pasión. En las primeras horas de este fugaz regreso, no eran pocos los rumores de un posible asalto de la residencia en la cual pasó aquellas 48 horas plenas de angustia en Asunción. Corría el rumor de que la Lynch había caído en una celada y que el presidente Hill estaba dispuesto a apresarla y someterla a los peores tormentos físicos y psicológicos para sonsacarle los últimos vestigios de un supuesto tesoro escondido que hasta hoy alimenta las fantasías de miles de paraguayos. El plan parecía perfecto: animar a la ambiciosa viuda de López a retornar al Paraguay para reclamar sus bienes, con todas las garantías jurídicas previstas por la ley, y, una vez ingresada al territorio paraguayo, someterla a los más duros apremios y escarnios hasta que cuente todo lo que el mariscal habría ocultado en su larga huida hacia el norte. Al fin y al cabo, los ejércitos de ocupación acababan de retirarse y el país, arruinado por completo, se levantaba de sus cenizas, y los jefes políticos de turno no disimulaban la acuciante necesidad de comenzar a amasar fortuna sobre los restos de aquel macabro festín bélico que arrasó con todo lo plantado sobre nuestro carcomido territorio, o lo que quedaba de él. En esa trama, el imaginario colectivo, pero sobre todo los jefes políticos que se hicieron cargo de aquellas ruinas, no sin antes traicionar a su patria y a López, nunca abandonaron la quimera de los tesoros del mariscal. Se trata de una obsesión nacional que nos persigue como una maldición hasta nuestros días. Sin embargo, Alicia Elisa Lynch llegó a Paraguay para salvaguardar otros tesoros más importantes para ella y la numerosa prole que había sobrevivido a duras penas y quedado inerme después del Holocausto paraguayo. Una cuantiosa fortuna en propiedades y aquel honor tantas veces mancillado por los infames cronistas victoriosos de Buenos Aires, Río de Janeiro y de toda Europa, que la convirtieron poco menos que una arpía maldita, una prostituta del poder omnímodo de un loco alcohólico que dilapidó en una contienda absurda toda la riqueza del país más promisorio del continente hasta ese fatal momento. En su afán aclaratorio ante el aluvión de ataques, Elisa había prometido publicar sus memorias en breve e intentaba defenderse en todos los foros adversos con un coraje envidiable. Sin embargo, siempre tenía todas las de perder, porque la historia estaba siendo escrita velozmente, como siempre, por el bando vencedor, y no admitía instancia alguna de reclamo o apelación. Queda claro que mi falso amigo el presidente Hill me engañó. Menos mal que tomé los recaudos pertinentes en el mes de junio, cuando gentilmente el señor Silva Paraños me proveyó de la carta de presentación que hoy seguramente protege mi vida. Y ni hablar del gesto de la Armada Británica que me prestó ayuda desde mi salida de Buenos Aires y especialmente a través del oportuno concurso del comandante Hawkins del HMS Cracker.
Sin embargo, creo que mi verdadero salvador fue una vez más el pueblo de esta amada república, que no hizo más que prodigarme el sincero afecto de sus gentes sencillas desde mi desembarco en el puerto de Asunción, donde una verdadera multitud se abalanzó sobre mi hijo Enrique y mi cuerpo para prodigarme abrazos emocionados y lágrimas que contagiaron inmediatamente mi propio ánimo. Todo esto ante la vista del mentiroso presidente Gil, a quien le queda evidentemente grande la investidura que alguna vez honró mi amado Francisco, dando su vida a cambio de tan alta distinción. Los hechos se fueron precipitando hasta el amargo momento en que Elisa decidió marcharse de su propia casa a las 11:20 de la noche de ese amargo día sábado. Las presiones del coronel Genes primero y del general Delgado después surtieron su efecto. Convencida por los propios oficiales ingleses que iban y venían del puerto a la residencia y viceversa, la mujer acusada de ser la instigadora del bestial comportamiento del dictador López optó por marcharse a pesar de sus ambiciones, su orgullo o, si se quiere, su locura. Ni la cálida multitud que fue a despedirla durante todo ese domingo previo al viaje, ni la partida lenta desde la bahía aquel aciago lunes 25 modificaron demasiado la mirada impertérrida de aquella irlandesa de hierro. Su frágil figura contrastaba con el temple que había mantenido aún en las horas de la mayor tragedia, la muerte de Francisco y de sus hijos primero, y ahora esta oprobiosa traición del presidente Gil. Las aguas del caudaloso río que tantas veces recorrió con su amado mariscal, ahora la llevaban al destino menos deseado, a la soledad de los últimos años, al vacío inmenso de la incomprensión y el olvido. En pocos años, aquel fulgor de los tiempos de esplendor con López no serían más que un borroso recuerdo. Los ganadores escribirían otra historia, poblada de mentiras que la arrojarían a la más injusta calumnia. La guerra había terminado su atroz faena. Ahora ella también había sucumbido a la muerte prematura, sin importar cuánto tiempo más lograría sobrevivir este sinsabor tan amargo y profundo. Allá iba Elisa Lynch, muerta en vida, navegando rumbo al precipicio de los tiempos. La oprobiosa Triple Alianza había concluido su tarea. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Mário Ferreiro. Esta información será incorporada a la 5ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse tal vez dentro de 2 o 3 años. Mário Aníbal Ferreiro Sanabria nació en Asunción en 1959. Periodista y escritor. De larga trayectoria periodística local, tanto en la prensa escrita como en la radial y televisiva, Mário Ferreiro es un destacado conductor de noticieros y presentador de programas de televisión relacionados con temas culturales y artísticos diversos. Se inicia en el campo literario con la publicación de su primer libro de cuentos, El Tranvía, de 2009, obra que aparece al cumplirse 30 años de labor en los medios de comunicación de su país. Un año después da a luz un libro de humor,
Sonría, por favor, en 2010, con el auspicio del diario ABC Color. En 2011 publica una segunda colección de cuentos, La casa vacía. Sus numerosas distinciones profesionales incluyen varias menciones de honor en concursos literarios, el premio Alfredo Seiferheld por su labor periodística en 2007 y el Paraná de Oro en su edición bicentenario 2011 por su distinguida labor de presentador televisivo desde el año 2000. En 2018, durante sus funciones como intendente municipal de Asunción, entre 2015 y 2019, publica Solo una noche más, su tercer libro de cuentos. Tiene además textos incluidos en la prensa local, en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.